Saludos a todo el mundo. Gracias por sintonizar aquí en Wolfpack, en el canal de Wolfpack. Como ven, tenemos a Albert, como siempre, One Life, Violet también, de Wolfpack Cigar Club. Y aquí tenemos una gente especial, una gente de aquí, de Pennsylvania, Richard Miñeri, con Miñeri Cigars. Bienvenido, mi hermano. Gracias. Bienvenido, gente. Bienvenido. Saludos a todos. Bueno, Richard, yo sé que yo de verdad no lo conozco a usted, pero tenemos un conocido que es Production Guy, que no puede estar con nosotros, pero él me ha hablado muy bien de ustedes, de lo que ustedes están haciendo, del movimiento de Miñeri, y de verdad esto fue una oportunidad que nosotros cogimos para entrevistarlo a usted, para conocerlo, para conocer la compañía de Miñeri. So, vamos a hablar, ¿quién es Miñeri Cigars? Bueno, Miñeri Cigars es una idea nueva que nos surgió hace ya unos 7, 8 meses. Y hasta ahora, gracias a Dios, nos está yendo muy bien en el mercado. Es una marca nueva, humilde, pero que se hizo con mucho amor. Y esperemos que sea del agrado del público. Ok, sí. Vamos a hacer todo lo posible de alcanzar todos los auges posibles con toda la gente. Seguro que sí. Entonces, una pregunta, ¿cuántas diferentes, son Todito Toro, La Vitola, qué tienen? ¿Un Connecticut, Habano, Maduro? ¿Qué tienen en la línea? Sí, tenemos un Connecticut, un Habano y un Maduro. Todos son toros, el mismo size. Ok. Entonces, ¿qué están fumando, Jocelyn? ¿Qué estás fumando tú? Yo prendí el Habano. Oh, yo creo que los tres de nosotros estamos probando el Habano. Estoy fumando el Maduro. Sí. Ok. Este es el Habano. Ok. Quiere decir mira, que yo te lo digo. Dale, yo sé. Los cigarros, entonces, son una vitola por liga. No tiene diferentes, como decir. Por ahora no. Por ahora no. Bueno, por lo menos yo lo empecé a fumar antes de que empezáramos aquí en podcast. El tabaquito para mí, el Habano es ¿cómo se dice? Es de media fortaleza, no de cuerpo medio, no de cuerpo entero, tiene buen tiro. El tabaco, me gustaría saber, no sé si puedo preguntarlo, ¿es tabaco solo dominicano o tiene tabaco de otro país? 100% dominicano. Wow. Okay. Y mira, yo te lo voy a decir que nosotros ahora mismo, el grupo de Wolfpack, nosotros hemos hecho muchos videos con los cigarros que la mayoría son de Nicaragua. De verdad, eso es lo que nosotros hemos estado fumando. Pero mira, yo te lo voy a decir ahora mismo. Este cigarro se presenta, no es como un dominicano tradicional. Tiene su picor que yo siento como un tabaco de Nicaragua. Porque es una de las cosas, porque a mí me gusta fumar los habanos, pero a mí me gustan los cigarros que tienen un poquito de picor. Y yo a veces, y no hablando del tabaco dominicano, porque yo soy dominicano, a mí me gustan los tabacos dominicanos, pero yo lo encuentro más en los cigarros de Nicaragua. Entonces, para yo encontrar esto aquí, bien impresionante, y de verdad bien impresionante con este tabaco. Sí, se nota que está muy bien ligado en el sentido de que el tabaco dominicano sienta tener, yo diría que una fortaleza como un poquito amarga, y este tabaco no lo tiene. Este tabaco se ve que está bien presentable, tiene un cuerpo bien bonito y agradable también, el retro. Está muy bueno. Nosotros en Miñeri Cigar tratamos de que el cigarro no sea como estos cigarros que empalagan el paladar. O sea, a veces tú te fumas un cigarro que cuando tú lo pruebas, el picor te molesta en la garganta. Luego tratamos de que nuestro cigarro amarre a la persona que lo está fumando, pero que no le moleste. Sí, exacto. No, y es la verdad, y eso es lo que yo estoy sintiendo ahora, que eso es lo que yo te estoy diciendo, que yo siento el picor, no una cosa del otro mundo que no me está dejando
casi toser ni nada así, pero Claro. es un pico bien agradable que se puede fumar, que uno se nota que está fumando un cigarro premium. Entonces, de las 3 ligas, ¿cuáles son las ligas que ustedes están ahora, que ustedes ven que se le está moviendo más de las 3? El Habano Mm. y le sigue el Maduro. El Maduro. Okay. Sí. Esa es la clientela. Habano y Maduro. Sí. Sí. El Habano es un cigarro ahora que, de verdad, porque si uno es una persona que le gusta fumar el Connecticut y quiere probar algo con un poquito más cuerpo, no va a subir a un cigarro Maduro, va a subir a un Habano. Y yo creo que el Habano ahora, como es la capa, Mexican San Andrés, el Habano es una capa ahora mismo que está de moda, que, bueno, no ahora mismo, pero es una que todo el mundo puede fumarla. Y por eso fue la primera que yo cogí. Pero el Maduro, la capa de este de Maduro, esto es una capa de México. No. No, ¿verdad? Okay. No saben de qué nacionalidad es la capa, qué Maduro es. Le digo. Okay. Déjame ver. No, está bien, otra vez, yo sé que los detalles a veces uno no quiere, pero dime, tú estás en la factoría, está en la República Dominicana, Sí, pero ustedes están ahora mismo, ¿a dónde se están moviendo los cigarros de ustedes? Bueno, los cigarros nosotros mismo lo tenemos aquí en Pensilvania y lo tenemos en Santo Domingo. Okay. All right, está bueno. ¿Y ustedes lo están empujando ustedes mismos? ¿Ustedes tienen un equipo que lo está? Yo sé que Production Guy siempre está en Instagram ahí empujándolo, pero ¿tienen un equipo ustedes? Es que está ayudándonos en eso, mover los cigarros. Oh, está bien. Nos preguntaron anteriormente qué capa tenía el Maduro. El Maduro tuvo una capa Sumatra. Oh, okay. Oh. Okay. Wow. Oye, y entonces para la gente que vean el podcast y se pregunten cómo pueden comprar el cigarro, ¿qué les decimos? ¿Que los contacten a ustedes directo en Instagram o pueden contactar directamente a Production Guy o DM, como también pueden tirarnos a nuestras redes sociales. Okay. De igual forma, si se encuentran cerca de uno de los cigar lounge que tenemos nuestro cigarro a la venta, también pueden sentirse con toda la confiabilidad de pasar allá y recogerlo. Oh, está bien. Están en Pensilvania. 733. En Pensilvania. Sí, lo tenemos ahora mismo Smoky Cigar Lounge en Reading, Pensilvania, y lo tenemos en Tomacao en Bethlehem. Ajá, ahí es el amigo mío Franklin, ahí es que yo voy cada rato. En República Dominicana, ese pana full mío. En República Dominicana ahora mismo lo tenemos en Top Cigar Lounge. Eso está en okay. All right, está bien. Y mira, de verdad, yo le deseo mucho éxito porque ahora mismo el cigarro mío está quemando bien bonito. Es un cigarro bien suelto que el tiro está buenísimo, no está, no me está dando como cosa de jalándolo para sacarle los sabores, bien flojo y está quemando buenísimo el tabaco. Por ahora mismo el tabaco de verdad bien impresionante. Me gusta la fortaleza que tiene en el retro. Sí. Y desde que lo prendí, que le hice el retro, dije, wow, una fortaleza. Ahora me pregunto, Maduro, para ustedes. Ajá, dale. ¿Alguien está probando con Érico? No, los 3 de nosotros tenemos el Habano. El Habano. Sí. Yo lo que le quería preguntar a ustedes, para ustedes, ¿cuál sienten que tiene más fortaleza, el Habano o el Maduro? Entre nosotros dos tenemos una pequeña discusión en eso. Siendo franco, a veces yo siento que el Habano tiene un poquito más fortaleza que el Maduro. Ya. Okay. Pero él siente todo lo contrario. Al revés, para él el Maduro tiene más fortaleza que el Habano. No, y eso es lo que yo iba a preguntar. Eso es cuestión de paladar al final, eso es la percepción de cada cual. Pero por eso me hice saltar que si el Maduro era un poquito más fuerte,
que el habano, porque el habano está rico, el habano está Sí, el habano, mira, yo te lo digo que nosotros, los tabacos dominicanos que nosotros hemos fumado, yo creo que esto es uno de los primeros que me ha dado lo que a mí me gusta en un tabaco. Ok. Y por eso es que yo estaba diciéndole que si esto es un tabaco dominicano puro que me está dando el picor, es bien impresionante con eso. Sí, está bien ligado, está bien ligado. Yeah, Lo que pasa está es bien. que nosotros somos unas personas, digamos, que le ponen empeño a lo que hacen. Okay. Aquí el señor Mingetti fue que fue a Santo Domingo y probó todos los cigarros por su cuenta, pero tuvimos que cambiar varias veces la liga. Wow, ok. Pero con todo y eso, tratamos de que el cigarro, cuando usted se lo fuma, sienta una cremosidad en él que lo induga a volver a fumar otro cigarro de nosotros. Claro, claro. Sí, La sí, idea que es sea que una estén en la experiencia. misma línea. Exacto, que tenga la consistencia para que la gente cuando lo prueben, no lo prueben una vez y se entiende el cigarro, sino que quieran. Empezó a llover ahí, ¿no? Sí, Sí. está. Yeah. Tú sabes Sí, que no. está una tarde fumando, Ajá. te fuma una marca y brinca a la otra. La Exacto, idea es que te mantenga en la misma línea, exacto. tú sabes. Ajá. Y eso es lo que buscamos. Claro. Entonces, Richard, yo sé que yo te estaba hablando un poco ayer y tú me dijiste cuántas veces fue que tú viajaste a la República para probar cigarros. Mira, yo fui como 7 veces a Santiago. Güey, So, mira, Richard, pero mira, Richard, antes que tú de más cosas, la gente no entiende el esfuerzo que coge para uno hacer un cigarro. La gente cree que uno paga dinero, le mandan una liga y eso es lo que van a sacar. No hay, la historia tuya son las historias que a mí me gusta para que la gente lo oigan de la compañía, para que ellos vean el esfuerzo que uno tiene que hacer para tratar de comenzar un proyecto como en el mundo del tabaco. Claro. En primera instancia, con Érico me gustó. Al segundo día, cuando probé el habano, estaba medio dudoso, pero me ve, almuerza, tómate una cerveza, una gotita de agua y regresa de nuevo. Volví, probé el cigarro, no estaba satisfecho, tuve que volver al otro día, hicimos otra mezcla, ahí me gustó el habano. Entonces para el maduro tuve que ir 2 veces más a Santiago. Wow. Entonces, la capa que él me estaba buscando, él no la tenía y tuve que cambiar el vuelo y quedarme otro día más hasta que logramos el que estábamos buscando. Wow. Pero fueron varios viajes de Santo Domingo a Santiago. No, y eso es lo que yo digo, uno tiene que, por eso es que cuando Production Guy me tiró, me dijo, mira, estos muchachos están tratando de moverte cigarro, vamos a trabajar con ellos. Yo le dije, seguro que sí, vamos a darle, porque estas son las clases de gente como ustedes que están tratando de entrar en el mercado y necesitan, cualquier apoyo que nosotros le podamos dar, brother, le vamos a darle, porque este mundo tiene para toda la gente. Aquí hay gente que nada más fuman cubanos, hay gente que nada más fuman dominicanos, hay gente que nada más fuman, Nicaragua, pero cuando uno puede introducir un proyecto como ahora mismo que yo voy a decir como que le puede dar un poquito de los sabores me da un tabaco Nicaragua, me hace regresar para la patria. Claro. Nosotros tratamos de que nuestro cigarro le guste a cada persona que lo fume. De nada no vale hacer un cigarro fuerte porque a mí me gusta lo fuerte o porque a él le gusta lo fuerte. O sea, nosotros tenemos que buscar un punto medio en el que la persona que lo fume diga, wow, me gustó el cigarro. Y ahora mismo nuestra meta es hacer que Mingetti Cigar sea uno de los cigarros favoritos de cada persona que lo fuma. Sí, están haciendo esto con pasión, ¿ves? Le están metiendo pasión para seguro. No solamente tirar el tabaco al mercado, hacer 3 pesos. Exacto. ¿Me entiendes? Sino como que hacer un proyecto que dure, ¿no? Un proyecto que dure 6 meses y se acabó. Dice 3 pesos y ya me retiro. Lo otro que le quería preguntarle es, me gusta mucho el diseño que tiene la banda.
¿La R y el ojo tiene algún significado místico o no se puede contar? La R es por Richard. Ah, ya. Ah, ok. El ojo, yo siempre he sido muy fanático de esos signos. Ya. Me gusta. Ok. Y le dije al joven que me hizo los diseños que tratara de buscar la forma de cómo agregarme un ojo ahí. Ah, ya. Porque No, el me tatuaje encanta el lo diseño tengo. que tiene. No, la Está banda, bonita la banda. está bien bonita, la banda está bien bonita. Ahora, Richard, yo te estábamos hablando también, ¿qué evento tienes tú? Yo sé que tú tienes uno en 2 semanas o algo así. Sí, el 26. 26 de abril Ok, en 733 Lancaster Avenue en Smoky Cigar Lounge de 4 a 9 de la noche. ujú, Hay rifa, se va a dar chévere. Traten de ir para ok. allá. Mira, yo te lo voy a decir, yo voy a tratar lo más posible de ir, porque esa es la semana temprano mío. Vamos a arrancar para allá. Yo sé que Production Guy siempre me está invitando a que la casa de él, al lounge ese, pero vamos a ir a meterle mano. Yo voy a ir me voy a aparecer ahí con el Wolfpack para que saquemos fotos y lo subamos Seguro ahí. que sí. Claro que sí. ¿Y qué va a ser eso? ¿Un Core and Light event? Dígame. El evento va a ser que un Core and Light. Sí. Cortando y Oh, fumando. ok. Y Ahí. próximo va a ser en Tomacao. No, pues ahí seguro que yo voy a estar ahí. Porque No, pero tiene que hacer todo lo posible de venir aquí a no, Lounge. yo quiero ir para allá porque ya yo tengo tiempo que él me está invitando y yo quiero ir para allá porque yo nunca he ido a ese lounge, a Franklin, yo voy para allá cada rato, pero sí, yo voy a tratar lo más posible de ir para allá, para estar con ustedes y si de verdad los muchachos están disponibles, Cigarman, Yosli, One Life, podamos tirar un video ahí también en lo que Seguro estamos que ahí sí, en el el sitio evento. es chévere y se pasa Yeah. al sitio. ¿Qué tan Ujú. lejos te queda ese lounge, Rafa? Como 30 minutos, Sí, 35 más o menos. minutos. Este es Ah, Allentown. no. Yeah, yo estoy en Allentown. Sí, como 35 o 40 minutos. Ujú. Te queda cerca. Ven acá una Yeah, preguntita. yeah. Entonces, ¿cuánto tiempo oficial entonces ya tiene Mingeri Cigars en el mercado? ¿Qué tiempo ya tienen oficialmente afuera? Nosotros 3 tenemos meses. como 3 meses en el mercado. Ok. Y All right. en los 3 meses se ha movido bastante bien el cigarro. Bueno, está bueno. Hacer Seguro. eventos, hemos tenido buena venta, hemos tenido buenos resultados positivos, tú Wow. Pero sabes, clientes. Claro. ustedes tienen 3 meses que salieron con esto, pero ya, ¿cuánto tiempo ya tenían trabajando en el proyecto? Sí, digamos, nosotros empezamos este proyecto en octubre. En octubre, sí. Octubre Ok. del 2013. All right. ¿Y qué te dio Richard para sacar un tabaco? Sabes que yo soy contratista, trabajo en construcción, remodelando casas. Ok. Y uno de mis clientes que me han acogido ya como parte de su familia, que son los dueños de Monkey Cigar Lounge, Ok. fueron que me inducieron a probar el cigarro desde hace ya como 4 años. Toma, fuma, y hasta que me empecé y me gustó. Y hace como 2 años me vienen hablando de este proyecto, que me haga un cigarro. Y le dieron con eso conmigo, ya tú sabes, hasta que me empujaron. Y gracias a Dios, gracias a ellos, aquí vamos. Está bien. ¿Y cuál es la fumada tuya? ¿Tú eres maduro, habano? ¿Cuáles son las...? Yo fumo más habano, pero a veces fumo colérico, pues todo depende del día, el momento, tú sabes. A veces hay días que quiero Claro. colérico, estaba como más tranquilo. A veces el cuerpo me pide un habano como para aterrizar, bajar, ¿tú me entiendes? Bueno, Claro. nosotros tenemos uno en el grupo que se llama Josly, que está sentado ahí, que ese tipo se fuma lo maduro a las 8 de la mañana, brother. Sin desayunar. Sin Sin desayunar. desayunar. Sin Yo desayunar. fumo sin desayunar y me caigo. Y sin café. No, y sin eso es lo café. lindo, que él no toma café ni nada, él no toma nada, él lo que toma es agua. Yo fumo sin desayunar, mira, y me caigo en el momento. No. Y mira, yo me estoy fumando este cigarro ahora, me estoy tomando un café. A mí siempre me gusta tomarme un café, expreso, negro, sin azúcar.
porque ahí yo siempre digo que los sabores ahí es que le salen a los cigarros. Y es lo que yo Claro. te digo, men, todavía, mira, ya yo estoy pasado de la mitad del cigarro y el cigarro todavía sigue consistente, me está dando los mismos sabores que sentía cuando yo lo prendí, el picor todavía está ahí. Mira, yo te lo voy a decir, Richard, tiene un proyecto bien bueno aquí en la mano tuya, men. Que Dios Gracias, te lo papá. bendiga y que lo, y que, mira, y de verdad que te vaya bien con este proyecto. Gracias. Queremos hacer un paréntesis. Para las personas que no están viendo, si ustedes lo aprueban, háganse un concurso y el que gane le vamos a dar un cigarro de cada uno de nosotros. Wow, ok. Serían 3 cigarros en total para que Sí. esa persona que es el afortunado lo pruebe. Oh, está bien, está bien. Claro. Mira, yeah, ahora el grupo de Wolfpack, para que ustedes conozcan el grupo de Wolfpack, y Josly te lo puede, te puede decir más en eso. Nosotros somos un grupo que nos gusta fumar. Nosotros somos un grupo que tenemos gente en cada lado de los Estados Unidos y nosotros de verdad hagamos rifa para los miembros. ¿Cuántos miembros ya tenemos? 100. 105. 105. 105 miembros y nosotros, esto es lo que nosotros hagamos. Nosotros hagamos y nos fumamos juntos. Nosotros somos una familia aquí y esto es lo que nosotros nos gustamos hacer. Nosotros hagamos rifa Claro. casi mensual. Nosotros hicimos una rifa el viernes que comenzó de un premio a 12 premios. Wow. Y fue que algunos de los miembros del grupo se pusieron a dar ahí, no, tírame ahí, dale cigarro ahí, para que uno vea que es una familia unida, lo que tenemos aquí. Tienen que unir Claro, hay una comunidad. nosotros a esos proyectos. Sí, Claro, lo que tratamos, Richard, es no solamente se le llama club socialmente, pero lo que tratamos es de que sea más como una familia, que nos apoyemos el uno al otro, que cada uno de nosotros crezcamos lo mismo con conocimiento, que de la manera que la persona quiera crecer y nos enfocamos mucho en las marcas boutique pequeñas, como decir ustedes, porque Sí. sabemos que las marcas boutique antes de años en promover su producto, en crecer, en llegar a más, ¿cómo se dice? A más personas en los Estados Unidos. Nosotros tratamos siempre de invitar dueños de marcas boutique para que la gente lo conozca, la gente sepa quiénes son, conozcan el proyecto que tienen, la visión que tienen. Y bueno, brother, nada, de eso se trata. Rafi, creo que en algún momento vamos a tener que explicar un poco en inglés para que la gente. ¿Qué pasó? That at some point we gotta talk in English so that people understand what we're saying. No, y sí, yo te oigo. Y para la gente, hablando en inglés, for all of the people out there, Richard Magnetti, he's a guy that's been in the business now for 3 years. He released a cigar, 3 months. He's been working on this project already for a couple of months. I believe he said about October of last year. And he brought out the cigar, Magnetti. He's brought it out in 3 different things in Connecticut, Habano and a Maduro, which he has them right there. Right now, he said that they're mostly selling in Pennsylvania and in the Dominican Republic. They're Dominican puros. I know the Maduro is a Sumatra wrapper. And I haven't tried the Maduro, but I'm definitely looking forward to it because the Habano is giving me a nice peppery retro. And that's what I love. That's what I've always find in the Nicaraguan style cigars. Unfortunately, I don't really find them in the Dominican ones. Again, I'm just speaking out of my personal experience. But I'm gonna tell you something right now. The cigar is burning really nice. The smoke output is beautiful. It's a loose draw. I can't really. Usually you're smoking the same cigar. What are you finding with it? I agree with Rafi what he said. For me, again, everybody knows that I smoke more Nicaraguan, but when I light up this cigar, this is a Dominican Habano cigar by Mingetti Cigars, and the strength on the retro is pretty good. The draw, it's amazing. It's burning good.
the flavors, the flavor. I think it's very well balanced between the Yeah, flavors it is. and the strength. 100% recommended. If you guys want to get your hands on some of these cigars, you can reach out to Production Guy LLC in Instagram. His Instagram again, it's at Production Guy LLC on Instagram. He's gonna be able to tell you more about the cigars, where you can buy the cigars, how you can get these cigars. They have the Connecticut, they have the Habano that we're smoking right now, and Yep. they got the Maduro, all in Toro size. Toro size. Yep. You're not gonna get a Robusto. You're not gonna get Gordos. You're not gonna get Churchills. They only are producing right now the Toro size, and for now, I haven't tried the other one, but this Yeah. one's pretty good. Yeah, it's 100%. good. I'm telling you, man, with all of the cigars that I've smoked Dominican style, this is actually very good. The profile is beautiful on this. Pero Miñeri, Dino, ¿qué tiene planeado para el futuro? Háblanos un poco de lo que tú tienes planeado. ¿Va a salir con diferentes vitolas? ¿Qué tiene planeado para la compañía de Miñeri? En el futuro, bueno, ya pronto tenemos que tirar la próximo encargo de esta misma línea, que ya nos queda muy poco. Y para el próximo año venimos con otra línea diferente. Ok. Vamos a sacar... Pero, ¿y va a salir, van a tener toda la misma banda o van a ser diferentes? Van a tener la misma banda, Ok. pero diferente nombre. Ok, Like, all right. Mingetti Cigar, digamos Mingetti Cigar, Mi Vida, por ejemplo. Ok, all right. Tenemos pensado para el año que viene sacar nuevas vitolas Ok. con otros rappers. Okay. Pero todo depende del público. Tenemos que sacar un lancero para probar. All right. Lancero, tenemos en proyecto un torpedo. Ok. Pero ya el torpedo vendría siendo, digamos, el cigarro high class de Mingetti Cigar. All right. Yeah. So right now, what they're saying is that they are going to be working on different vitolas. They're going to come out with a I guess their top of the line one, which is going to be a torpedo. They're all going to be called Miñeri, but they're going to have like their own little names. But again, that's future plans, and they're working on all of that stuff. So I don't want to give misinformation, but they're in the works for other stuff in the future. Todo depende del público, de la acogida que nos dé. Exacto. Sí, exacto. Todo depende, exacto, del progreso de los consumidores. Bueno, brother, como lo dijimos en inglés, lo decimos en español. Si quieren poder obtener estos cigarros y poder comprarlo, poder fumarlo, tienen que contactar a Production Guy. El Instagram de Production Guy lo vamos a poner después cuando ya... Sí, yo lo pongo. Rafi lo va a poner, es @Production Guy LLC. Ahí van a poder preguntarle a él dónde lo pueden comprar, si está en Pensilvania, si no está en Pensilvania. Estoy seguro que se lo puede llegar de alguna manera u otra. Pero por lo menos el habano que yo me estoy fumando me gustó mucho. Yo no soy habano, lo mío es más maduro, pero este tabaquito está bien bueno. Ahorita después voy a man. Está muy bueno. Bien. Este lo voy a probar mañana. El Connecticut bueno, también pruébalo. Hey. Es bueno, no te seque el paladar. Es tremendo el Connecticut. Y la capa está bien bonita. Ese Connecticut, Sí, no. cuando lo fumes, vas a encontrar una mezcla de sabores y una consistencia que le va a agradar a tu paladar. No es un cigarro como la mayoría de Connecticut, que cuando te lo fumas te dan... Nosotros somos fumadores de maduro, ¿verdad? Hey. Sabemos que cuando nosotros nos fumamos un cigarro Connecticut, mayormente nos da como asco, como que queremos como vomitarlo. Okay. Ese Connecticut no lo hace. Okay. Es un Connecticut totalmente suave, que cualquier persona que nunca ha fumado un cigarro puede empezar por ahí. Exacto. Y es un cigarro que cualquier fumador de maduro se lo puede fumar y el paladar va a seguir intacto. Suena bien. Así que ya saben, la gente
para los fumadores nuevos, tienen el Connecticut, pueden empezar por el Connecticut. Los fumadores que no tengan mucha experiencia, y ya de ahí poco a poco van haciendo la transición. Después tienen el habano, ya después tienen el maduro. Claro. No, es lo bueno que tengan 3 diferentes ligas, ¿ves? Porque son diferentes mercados. La gente que le gusta fumar suave, que son fanáticos del Connecticut, la gente que le gustan los habanos, la gente que le gusta el maduro. Por lo menos le dan opciones a las personas de poder escoger qué quieren fumar. Claro. Nosotros estamos trabajando en un proyecto para las personas que no tienen el tiempo para fumarse un toro. Estamos trabajando en un showroom. De 15, 20 minutos. Claro. Un petit, como un petit. Esos son proyectos que tenemos en mente, que con Dios mediante, para el año que viene vamos a tener muchas más líneas para poder montar. No, brother, eso es el proyecto. Cuando uno se tira a hacer una marca de tabaco, a no ser que seas millonario, pero las personas como nosotros que trabajamos y dependemos de un trabajo para poder hacer un proyecto, uno tiene que hacerlo poco a poco, brother. Poco a poco. Pero mientras le pongan el empeño y le pongan la pasión y le pongan el tiempo, yo creo que cualquier proyecto se puede dar, brother. Claro. Seguro, man. Todo lo que se hace con amor y dedicación. Exacto. Lo planifican bien, van poco a poco. El problema es, Richard, no dejarse cegar por la ambición de querer crecer de un día al otro. ¿Me entiendes? Que es lo que pasa con muchos, lo hemos visto con muchos dueños de marca que quieren ser Arturo Fuentes, quieren ser AJ Fernández de la noche a la mañana, y no entienden que estas personas son generaciones y generaciones y generaciones para estar donde están. Esto toma tiempo, y más hoy en día como está el mercado del tabaco. Sabemos que hay muchas marcas no entrando en el mercado. Hay que ir suave, hay que enfocarse en un proyecto, que ese proyecto, como estas ligas, tengan buenas ligas, tengan buenos tabacos, que a la gente le guste, y ya después de ahí moverse para el próximo paso. ¿Tú sabes cuál es el problema ahora mismo? El problema es que hay muchas personas que son aficionadas al cigarro y van a Santo Domingo, van a Nicaragua, hacen una línea, pero no le brindan el tiempo que esa línea necesita. Exactamente. Tú ves muchas veces que nosotros compramos un cigarro, vamos a decir, fulanito sacó un cigarro, alguien hizo un cigarro nuevo, nosotros vamos y lo compramos, y el cigarro tenemos que botarlo. Sí. Porque no tiene consistencia, no tiene la fortaleza, y no tiene la mezcla de sabores que debería llevar un cigarro premium. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que fuman marca, y es por eso. Exacto, fuman banda, como le decimos. Porque saben que cuando tú compras un Arturo Fuente, tú no vas a encontrar desperdicio, tú vas a encontrar algo de calidad. Exacto. Entonces, por eso hay muchas personas ahora mismo que lo piensan 3 y 4 veces antes de comprar un cigarro que no sea de marca, que no sea una marca, un cigarro boutique. Exacto. Pero con Dios mediante, nosotros en 2 o 3 años vamos a estar a un nivel que muchas personas van a conocerle nuestro cigarro. Exacto. Claro. Eso es lo importante, brother. Como estamos hablando, como lo hablaba al principio, nos enfocamos en hacemos entrevistas, tú sabes, a muchas personas. No significa solo boutique, pero nos enfocamos más en las marcas boutique, porque entendemos el trabajo que lleva la marca boutique, el empeño. Tienen que ponerle triple empeño a sus productos para poder crecer las marcas. Pero si tienen esa mentalidad que tienen ustedes así de, ¿sabes? Poco a poco vamos a desarrollarlo bien, vamos a hacerlo bien, que al público le guste, y ya después pasamos a la siguiente fase, al otro proyecto, enfocarse en eso, que al público le guste, y así como 2 o 3 años ya están más establecidos y más reconocidos. Claro, no adelantarse tampoco a los procesos, porque el tabaco, cuando tú empiezas una liga, tú empiezas un proceso, empiezas un camino, y esto conlleva sacrificio, tiempo, dinero, y si lo hacen pacientemente,
¿sabes? Como lo hace el caballero Miñeri, que va a República Dominicana, prueba el tabaco, no me gustó, voy al otro día. Eso es ponerle empeño, pasión a las cosas, ¿me entiendes? Porque está muy bueno. Esta clase de empeño que usted le puso a este tabaco está muy bueno. No porque ustedes estén aquí, no porque estemos haciéndole un podcast, realmente este tabaco me gustó. Tiene un muy buen cuerpo, tiene una fumada limpia, tiene muy buen retro, tiene muy buen sabor también. El tabaco no está lineal, sino que tiene sus transiciones. Y eso es lo que nosotros, por lo menos, Josly, Rafi aquí, que es lo que buscamos en un tabaco que nos brinde a nosotros esa calidad que tiene este tabaco. Fortaleza, sabores, dulzura, ¿me entiendes? Porque es lo que uno busca en un tabaco. Y el tabaco realmente está muy bueno. De verdad que sí. Yo siento que este cigarro es uno de los pocos cigarros que tú puedes mezclarlo con cualquier tipo de bebida. De verdad que sí. Un cigarro que el un sabor, whisky tú lo tienes intacto. mezcló demasiado de bien. Buenísimo. Y me estoy bebiendo un whisky a la roca. Y está buenísimo. Y Rafi está con café. Y Rafi está con café. Y es el mismo cigarro. Sí. Y yo no estoy tomando nada y no he necesitado tomar agua para limpiarme el paladar ni nada. No. Claro. Y una vez más, gente, para la gente que va a mirar el podcast, no estamos diciendo nada de lo que estamos diciendo solo porque la gente puede pensar, no, sí, ellos dicen todo eso porque seguro a ellos le van a regalar tabaco. No, lo estamos diciendo porque somos honestos. Si el tabaco nos gusta, nos gusta. Si no nos gusta, lo decimos igual. Claro. Y respetuosamente hay que respetarlo. Pero estamos dando la opinión sincera y ahí ven, Albert está con un whisky, el tabaquito, Rafi está con un café, yo no tengo nada y el tabaco está muy bueno. Buenísimo, man. Pero muchachos, de verdad, se le agradece el tiempo que ustedes cogieron con nosotros. Gracias, y gracias. le deseo mucho éxito con estos tabacos. Y cuando quieran ustedes hacer otro podcast o lo que sea, cuando traigan un proyecto nuevo, ustedes saben que tienen un espacio aquí con nosotros, con la familia. Claro que sí. De eso siempre están ahí. Pero nada, men, si quieren terminar el podcast con una palabrita ahí para que la gente, claro, terminen aquí, digan algo ahí. Nada, decirle a la gente que no dejen de probar Mingetti Cigar. Este cigarro vino para quedarse y es para todos. Y es un cigarro diferente a los demás. Pruébalo y te vas a quedar con Mingetti. Cada persona aledaña a la zona de Reading, Lancaster, Allentown, pueden pasar por aquí viernes 26 de abril de 4 de la tarde a 9 de la noche. Smokey Cigar Lounge, 733 Lancaster Avenue. Estaremos ahí para brindarle toda la ayuda y todo conocimiento que tengamos sobre el cigarro. Y recuerden que pueden seguirnos también en nuestra página web, en nuestro Instagram, que es Mingetti Cigar. Mingetti Cigars. Ok, sí, porque yo vi que hay uno que decía Richard Mingetti. Esa es la otra página, ¿no? Esa es otra, sí. So, la página original es Mingetti Cigars en Instagram. So, guys, everyone watching the podcast, if you want to follow Mingetti, the correct Instagram is Mingetti Cigars. You can find them on Instagram. Again, if you need to, if you want to get your hands on some of these and you want to try these, please contact Production Guy LLC. He's going to be able to help you guys out, give you information, price, and how you can access and buy cigars. 100% recommended. At least the Habano, I'm pretty sure the Connecticut and the going to be the same. And please follow them, follow all of us. If you have any questions, you can also DM me and I'll find out whatever you need, from Production Guy, from the guys here at Mingetti, and I'll let you guys know. And appreciate everybody for the support and watching the podcast. De verdad, muchachos, gracias, men, y bendiciones. Gracias a ustedes. Claro que sí. Bendiciones. Gracias. Ok. Okay.